¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué bueno es poder verlos una vez más en ya el segundo encuentro de nuestra campaña Siempre Mejor Juntos. Como ustedes recordarán, la semana pasada estuvimos hablando de cada uno de los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas y para la Iglesia y cómo el llevarlos adelante juntos es la mejor manera de potenciarlos para poder vivirlos plenamente. Durante esta semana yo quisiera que nos concentráramos de una manera especial en uno de los propósitos. Y es el propósito que Dios tiene de que cada uno de nosotros alcance a su comunidad con el mensaje de la salvación. Y en esta semana queremos ver cómo el compartir la vida juntos, el ser una comunidad que realmente expresa amor, va a ser el mayor testimonio que nos va a permitir alcanzar a nuestra comunidad. Y la buena noticia es que esta misión no es una misión que tenemos que llevarla adelante con nuestras propias fuerzas, porque Dios nos ha dejado un aliado fundamental en esta misión de alcanzar a la comunidad, y es su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro principal compañero en la misión que tenemos como iglesia. Fíjate vos que dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 3, ustedes son el templo de Dios y el Espíritu de Dios vive en ustedes. Lo primero que podemos ver es que el Espíritu Santo se manifiesta como nuestro aliado en la misión, llenándonos de su presencia. La realidad es que cada uno de nosotros somos algo así como un ladrillo que forman parte del templo de Dios, que es la iglesia. Pero el Espíritu Santo es como el cemento que nos une y que nos liga para que todos juntos podamos formar ese templo. Y una enseñanza muy importante de la iglesia primitiva es que cada uno de los líderes y cada uno de los servidores que tenía una función dentro de la iglesia se caracterizaban por ser hombres y mujeres llenos de la presencia del Espíritu Santo. Me gustaría que viéramos algunos versículos. En primer lugar, Hechos 13:52 dice que los discípulos estaban gozosos y llenos del Espíritu Santo. Todos los discípulos, todos los miembros de la iglesia primitiva eran hombres y mujeres que buscaban ser llenos de la presencia del Espíritu Santo. Y de hecho en Hechos capítulo 6 hay una historia muy particular que habla sobre esto. Nos cuenta la Biblia que en la iglesia primitiva había un problema, y es que un grupo de mujeres viudas que no tenían ningún tipo de asistencia social en aquella época, porque la asistencia social no existía, estaban pasando hambre. Y entonces surgió la necesidad de delegar la tarea de brindarle alimentos a esas mujeres en un grupo de miembros de la iglesia. Y me gustaría que vieras algo muy importante acerca de cómo los apóstoles evaluaron que tenían que ser esos hombres que se iban a dedicar a algo aparentemente tan poco espiritual como organizar el ministerio de dar comida. Mirá lo que dice Hechos capítulo 6, versículo 3. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de toda su confianza. Ellos deben tener mucha sabiduría y estar llenos del Espíritu Santo. Nosotros les encargaremos ese trabajo. Estos 7 hombres que fueron elegidos para administrar la comida de las personas en necesidad en la iglesia primitiva eran hombres que tenían que estar llenos de la presencia del Espíritu Santo. Y de igual manera nosotros, si queremos ser una iglesia, ser un grupo pequeño que logre impactar con el mensaje de la salvación a la comunidad en la cual nos reunimos, tenemos que buscar ser llenos del Espíritu Santo de la misma manera. Por eso la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 5, versículo 18 lo siguiente: sean llenos del Espíritu Santo. Normalmente solemos hablar del Espíritu Santo de manera metafórica, como un fuego, como un aceite, pero es muy importante que entendamos que el Espíritu Santo es una persona y que además el Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Trinidad. Y la manera en la cual nosotros vamos a llenarnos del Espíritu Santo es leyendo la palabra, orando, permitiendo que el Espíritu Santo nos hable a través de esos hábitos y obedeciendo lo que Él nos diga. Y fundamentalmente, en el contexto de esta campaña, vamos a ser llenos del Espíritu Santo poniendo al fuego de todo eso en la comunidad. Cuando nosotros hagamos eso, vamos a ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Vamos a ser un grupo pequeño lleno del Espíritu Santo. Y esa va a ser la primera estrategia que Dios va a utilizar para que impactemos a nuestra comunidad. Cuando la gente nos vea como hombres y mujeres llenos de la presencia del Espíritu Santo. Pero en segundo lugar,
El Espíritu Santo se presenta como nuestro aliado en la misión de alcanzar a otros creyentes, impulsándonos a testificar. Algo que es muy impactante en el libro de los Hechos es una relación que se ve muchas veces. Por un lado, podemos ver que hay hombres que no conocen a Jesús como Señor y Salvador, pero Dios ya está trabajando en ellos de alguna manera. Por otro lado, vemos a los discípulos que en algún momento de sus vidas son impulsados para ir a predicarles a esas personas en las cuales Dios ya está trabajando. Hay por lo menos dos historias que a mí me gustaría que nosotros recordáramos. En primer lugar, tenemos la famosa historia de Felipe. Dice la Biblia que Felipe estaba viviendo en Jerusalén, un avivamiento tremendo, pero en un momento en el cual él no lo esperaba, el Espíritu Santo lo tomó y lo llevó a un camino en el desierto. En ese camino, Dios le dijo algo. Dice Hechos capítulo 8, versículo 29, que el Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó por indicación del Espíritu Santo a un carruaje y se encontró con un funcionario de Etiopía que estaba volviendo a su tierra, y este funcionario estaba haciendo nada más ni nada menos que leyendo un rollo de un libro del Antiguo Testamento, el libro de Isaías. Felipe se acercó, le preguntó si entendía lo que estaba leyendo y el etíope le contestó: mira, entiendo las palabras pero no sé lo que dice. Así que Felipe subió al carro y le comenzó a explicar al etíope que ese libro hablaba proféticamente de Jesucristo. Le presentó el mensaje del Evangelio y como resultado el etíope aceptó a Jesús como Señor y Salvador, y en ese mismo momento, cuando pasaron por un río, se bautizó. En segundo lugar, hay otra historia, una historia de un hombre llamado Cornelio, un hombre que no conocía a Jesús como Señor y Salvador, tampoco era judío, pero era temeroso de Dios. Y dice la Biblia que un día Dios le habló y le dijo algo muy extraño. Le dijo: pedile a algunos de tus servidores que vayan a tal dirección y te traigan a un hombre llamado Pedro. Así que dice la Biblia que Cornelio mandó a 3 de sus seguidores. En ese mismo momento Pedro estaba orando y tuvo una visión. Y en esa visión Dios le habló y le dijo lo siguiente. En Hechos capítulo 10, versículo 19, dice: entre tanto, mientras Pedro trataba de descifrar la visión, el Espíritu Santo le dijo: 3 hombres han venido a buscarte. Y el resultado de la historia fue el mismo que el de Felipe y el etíope. Pedro fue con esos hombres y se encontró en la casa de Cornelio. Le habló el mensaje de la salvación a un hombre que ya tenía el corazón preparado, y no solamente Cornelio aceptó a Jesús como Señor y Salvador, sino que él y toda su familia lo hicieron. Historias así hay muchísimas, pero de estas historias del libro de los Hechos nosotros podemos sacar una conclusión. Dios siempre está trabajando en el corazón de personas que no conocen a Jesús. Dios está trabajando en el corazón de tu vecino. Dios está trabajando en el corazón de tus compañeros de trabajo o de estudios. Tal vez a través de una búsqueda espiritual, tal vez a través de una inquietud que viene a través de un problema. Pero es muy importante que vos sepas esto. Cuando vos sientas la necesidad imperiosa de ir a hablarle a esa persona, tal vez de tocarle el timbre para invitarlo a una celebración, tal vez de volver a hablarle de Jesús si en algún momento lo hiciste, hacelo, porque es muy probable que se trate del Espíritu Santo impulsándote a testificarle a una persona en la cual Dios ya está trabajando. En tercer lugar, el Espíritu Santo se presenta como nuestro aliado en la misión, dándonos el valor y el poder para testificar. El Señor Jesús lo prometió. En Hechos 1:8 dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos. Muchas veces nos va a tocar que vamos a predicarle el Evangelio a personas con un corazón duro. Muchas veces nos va a suceder que tengamos que hablar el mensaje de la salvación en un contexto donde tal vez la gente no quiere escuchar, sino todo lo contrario, quiere que nos callemos, nos rechazan. Pero es en esos momentos en los cuales viene el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con el valor y con el poder suficiente para poder testificar, aún en medio de circunstancias donde la gente no está esperando que nosotros les hablemos de Jesús. Y en este sentido también hay una historia muy buena en el libro de los Hechos de los Apóstoles que nos habla de cómo Pedro, el gran apóstol Pedro, recibió poder para testificar. Dice la Biblia que él oró por un paralítico, que ese paralítico se sanó
Y como resultado de ese milagro, la gente más dura de Israel, los ancianos, que eran los líderes religiosos del judaísmo, le hicieron un planteo, le preguntaron: ¿en nombre de quién, con qué autoridad vos sanaste a este paralítico? Y en ese momento podemos ver que Pedro respondió con el poder y con la autoridad que le dio el Espíritu Santo para hablarle a personas que no querían escuchar. Miremos la historia. Hechos 4, a partir del versículo 8, dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, ¿nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un inválido? ¿Quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. Como ustedes verán, el Espíritu Santo fue el que lo llenó a Pedro para que tuviera el valor y el poder y la autoridad para predicarle a esa gente que tenía un corazón duro. ¿Y sabes cuál fue el resultado de esa prédica? Lo mandaron a la cárcel a Pedro. Ahora, la buena noticia es que como no tenían argumentos en contra de él, al poco tiempo le dieron la libertad. Y la historia sigue así. Pedro salió de la cárcel e inmediatamente lo que hizo es ir a la casa donde se reunía la iglesia primitiva, donde tenían ese grupo pequeño. Y en ese lugar dice la Biblia que los creyentes se reunieron a orar. Y miren lo que dice Hechos 4:31, el final de esta historia. Dice la Biblia que después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Como ya te lo dije, en algunos momentos te va a pasar que la gente quiera escucharte, y eso es bueno, pero a veces te va a tocar sembrar la semilla del Evangelio en un contexto en el cual no quieras ser escuchado, o donde tal vez hay gente que te quiere escuchar, pero hay otras que van a impedir que vos hables. Es en ese momento donde tenés que permitir que el Espíritu Santo te llene con el valor para testificar, aún a pesar de que las circunstancias puedan llegar a ser adversas. El Espíritu Santo lo hace. Y en cuarto lugar, quisiera decirte algo más. Quisiera decirte que el Espíritu Santo se presenta como nuestro aliado en la misión, dándonos las estrategias para alcanzar. Hay un texto de la palabra de Dios en Hechos capítulo 2 que ustedes leyeron antes de ver este video. Y es el texto que tiene que ver con Pentecostés. A mí me interesa que pudiéramos pensar a Pentecostés desde esta perspectiva. Ustedes sabrán que los creyentes que estaban orando en ese aposento alto estaban buscando de la presencia de Dios cuando de repente descendió el Espíritu Santo. Y como consecuencia de ese descenso, todos los creyentes que estaban en ese lugar empezaron a hablar en distintas lenguas. Ahora, esas lenguas en las cuales empezaron a hablar los creyentes de Pentecostés no eran las lenguas angelicales de la cual habla el apóstol Pablo en 1 Corintios 14, sino que eran otras lenguas. Eran los idiomas distintos de las miles de personas que estaban visitando la ciudad de Jerusalén en esa semana porque se estaba dando la fiesta de Pentecostés. Y esto es algo muy impactante. Y para que podamos entender en profundidad lo que significó ese acontecimiento, a mí me gustaría compararlo con lo siguiente. Es como si el pueblo evangélico de la ciudad de Mendoza estuviera reunido orando, adorando a Dios en la plaza más importante de la ciudad, en la noche principal de los festejos de la vendimia. Y es como si el Espíritu Santo descendiera e hiciera que automáticamente todos los que estamos ahí comenzáramos a hablar en inglés, en alemán, en portugués, en francés, en italiano, en el idioma de todos y de cada uno de los diferentes turistas del mundo que vienen a la fiesta de la vendimia para festejar aquí en Mendoza. Es muy interesante ver cómo Dios mostró aquí en Pentecostés una estrategia muy clara. Dios dijo cuándo el Espíritu Santo iba a venir, durante la fiesta de Pentecostés. Dios decidió cómo el Espíritu Santo iba a descender, cuando todos los creyentes estuvieran reunidos en el mismo lugar adorando. Y Dios eligió una estrategia clara. El Espíritu Santo descendió sobre la gente de ese lugar, haciendo que milagrosamente hablen en idiomas que no conocían, para que los turistas de ese lugar pudieran escuchar en su propio idioma el mensaje del Evangelio, para que lo puedan recibir,
para que lo puedan entender y para que después lo puedan llevar de nuevo a sus tierras cuando vuelvan a sus casas. Aquí nosotros vemos una estrategia. Y a mí lo que me parece muy importante es pensar esto. Y es que Dios puede repetir esta historia de Pentecostés muchísimas veces. Es más, Dios la puede repetir con nosotros. Pero más allá de esta historia particular, es muy importante que nosotros veamos cómo el Espíritu Santo está interesado en que nosotros tengamos una estrategia para alcanzar a nuestra comunidad. Y cómo Dios quiere que a través de su Espíritu Santo nosotros logremos que el mensaje del Evangelio sea claro, sea entendible, de alguna manera que la gente lo pueda entender en su propio idioma. Y tal vez nosotros, para poder reproducir un Pentecostés en medio de nuestra comunidad, sería bueno que pensáramos, ¿cuál es la estrategia que Dios quiere que implementemos para que alcancemos a nuestra comunidad con el mensaje de la salvación? Y para esto podríamos hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, la primera pregunta sería, ¿cuáles son las necesidades de nuestra comunidad? ¿Conoces las necesidades de tu comunidad? ¿Sabes lo que le pasa a tu vecino? ¿Sabes cuáles son las necesidades que hay en el colegio que está cerca de tu casa? ¿Sabes cuáles son las necesidades que hay tal vez en el hospital que está en la comunidad donde tu grupo pequeño se reúne? Es muy importante que las conozcas. En segundo lugar, puedes preguntarte lo siguiente. ¿Qué talentos, habilidades, recursos y experiencias disponemos como grupo pequeño para satisfacer sus necesidades? No se trata solamente de conocer lo que tu comunidad necesita, sino además ver cómo los distintos miembros de tu grupo pequeño han sido dotados por Dios de habilidades y de dones para poder responder a esa necesidad. Y en tercer lugar, sería bueno que se pregunten lo siguiente. ¿Qué proyecto podemos implementar para llevar el amor de Dios a nuestra comunidad? Yo quisiera desafiarlos a esto como grupo pequeño. La idea de estos 40 días, la idea de esta campaña Siempre Mejor Juntos, no es que simplemente nos sentemos para aprender que es bueno estar juntos, sino que nuestra unidad pueda ser una unidad que se proyecte, una unidad que brille y que nuestra comunidad pueda ver que estamos unidos para alumbrar con el mensaje del Evangelio. Por eso yo les voy a desafiar. Ahora cuando terminen el video, ustedes van a tener una serie de actividades que les van a ayudar a comenzar a pensar en un proyecto. El desafío de Dios es que la comunidad que rodea el lugar a donde se reúne su grupo pequeño pueda saber que en ese lugar brilla la verdad de Dios. Y pueda saber que en ese lugar hay hombres y mujeres que no solamente aman a Dios, sino que aman a su comunidad y se preocupan por sus necesidades. Así que les invito a trabajar en esto, que les va a durar todas las sesiones que siguen. Piensen en un proyecto. Miren cuáles son las necesidades de su comunidad y pídanle al Espíritu Santo que les dé la sabiduría para implementar un proyecto que satisfaga una necesidad de su comunidad. Porque al satisfacer una necesidad de su comunidad, lo que van a lograr es hacer que el Evangelio pueda ser claro, pueda ser entendible y que la gente en el idioma de su necesidad pueda ver que hay un grupo de gente que las ama y hay un Dios que quiere que vivan mejor. Así que les desafío a esto, adelante con este proyecto y que estos 40 días de Mejor Juntos puedan ser 40 días en los cuales no digamos simplemente, wow, miren cuánto aprendimos, que pueda ser el inicio de un movimiento y que ustedes puedan decir qué buenos que fueron estos 40 días, porque fueron días en los cuales empezamos a impactar a nuestra comunidad con el mensaje del Evangelio. Que Dios los bendiga.